Un activo y constante protagonista en esta represiva historia homosexual que, a pesar de los antecedentes, cobardemente atrás de una sotana niegan sus actos, argumentando que la postura homosexual hacia la Iglesia Católica no es más que un chantaje para ganar derechos a su favor. La retrógrada, anacrónica y decadente Iglesia Católica, en la actualidad sustenta sus valores en la ley del Antiguo Testamento. Ley perteneciente a un Dios bíblico caprichoso, vengador, justiciero, violento, severo, moralizante y sediento de sangre, que exigía fiel cumplimiento de su ley, obligando al culto infundiendo temor. ¿Que acaso no fue la misma ley con la que crucificaron a Jesús, en su versión 2.0 de Dios que, a diferencia del primero, predicó con el amor, invitando al creyente a comulgar con él? Desde tiempos inmemoriales es sabido cuán provechosa nos ha resultado esta fábula de Jesucristo. Qué cómoda ambivalencia teológica, que predica amor con el Nuevo Testamento, mientras fomentando el odio con el permiso condenatorio del Viejo Testamento. O sea, ¿los homosexuales no tienen derecho a tener derechos? Si no fueran víctimas y las cosas estuvieran estupendas, ¿cuál es la razón por la que se demandan el reconocimiento gay? ¿Con qué autoridad moral denigra la dignidad homosexual, cuando la suya no es del todo inmaculada? ¿Acaso el negar derechos iguales a los que gozan los heterosexuales no es discriminatorio? ¿Qué perjuicio causa el matrimonio entre homosexuales a la radical, inflexible e intolerante postura del catolicismo, si el Estado lo concede? ¿Ustedes creen que desconozcan que desde 1980, miles de homosexuales fueron sentenciados a muerte en Teherán, Irán? ¿Será acaso que, por estar fuera de su jurisdicción, ahí no aplica el todos somos hijos de Dios? En Filipinas, por ejemplo, que cuenta con una legislación a favor de los derechos homosexuales, la impunidad homofóbica se respalda en la grave condena de la Iglesia en pro de la buena moral. Las mismas prácticas que se usaban en México hasta los años 80, pese a que, desde Benito Juárez la homosexualidad estaba despenalizada. Afortunadamente en 2024, la Cámara de Diputados de México adicionó al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud, la tipificación de los delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Así como las sanciones de 2 a 6 años y multas de 1.000 a 2.000 UMAS a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Hay de aquellos que practican el corrompido dogma de una religión de guerra, que fomenta la discordia y solapa feligreses hipócritas sedientos de placeres y riquezas. Ante la exigencia de respetabilidad, se valen de las frustradas hipótesis científicas para reforzar su negativa postura hacia la homosexualidad. Si bien las investigaciones no han prosperado de acuerdo con lo esperado, esto no agota la búsqueda y mucho menos la precipitada conclusión a favor o en contra del origen de la homosexualidad. Por ejemplo, los trabajos que Kallman realizó con gemelos idénticos negaron que el origen de la homosexualidad fuera innato. Pero omitió mencionar que, en los resultados de la homosexualidad gemelar, había un 53% de heredabilidad de la orientación sexual en varones. Para que el hermano gemelo de un homosexual compartiera la misma preferencia sexual fue del 57% y un 24% en el caso de ser mellizos. En la homosexualidad femenina la probabilidad es del 50% y 16% respectivamente. Con el propósito de mantener los principios de la fe en todo lo relacionado a la práctica médica y la promoción de los principios éticos católicos, la religión apoyada en la Asociación Médica Católica Americana, que en una estrecha mancuerna, crearon estrategias para ofrecer estereotipos de conducta, como posibles factores relacionados con la aparición de la homosexualidad. Según ellos la homosexualidad se debe a 1. Madres sobreprotectoras, necesitadas de afecto y exigentes con los niños. 2. Padres que no fomentaron la identificación con el propio sexo o que fueron vistos como hostiles, distantes, violentos o alcohólicos y 3. Ausencia de juegos más o menos violentos, falta de identificación con otros del mismo sexo y la aversión a los juegos en equipo. Pero como tantas otras formas de imponer su ética a través de los principios de la fe, como si fuera receta de cocina, ocultan el subliminal mensaje condenatorio. De no ser buenos padres, como castigo tendrás un hijo homosexual.
Una vez más, ¿qué es lo peor que te puede pasar, si no esto? Antes te condenaban al infierno, ahora como salidos del mismo averno, los homosexuales son tomados como la maldición a la omisión del mandato. Pero estos señalamientos condenatorios para la Iglesia no son agresivos. Después de conocer los resultados de Alfred Kinsey, que mostraron la diversidad de prácticas sexuales y que finalmente algunos individuos terminaban definiendo su sexualidad y otros no. Más allá de su papel espiritual, ahora la Iglesia, muy comprometida con la ciencia, se ha valido para afirmar que la atracción homoerótica se puede prevenir y curar con terapias de conversión. Terapias desaprobadas y prohibidas por considerarlas tortuosas y no éticas, ya que la decisión del paciente se ve persuadida por la presión social y religiosa en aquellas víctimas que no desean cambiar. Si la Iglesia dice promocionar los principios éticos católicos, y los que se oponen a sus métodos dicen que dichas prácticas carecen de ella, ¿cuántas éticas hay? Con el previo señalamiento condenatorio de tener un hijo gay, tampoco es agresivo insistir en señalar a la homosexualidad como una enfermedad, a pesar de que la Asociación Psiquiátrica Americana quitó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Si la homosexualidad es una enfermedad mental, y que, como ninguna otra enfermedad preocupa tanto a la Iglesia, cabría considerar y dudar de la credibilidad del homofóbico bíblico Pablo, quien persiguió judíos cristianos, practicó el ocultismo, se autonombró apóstol, tuvo constantes enfrentamientos con Santiago, Pedro y Juan, y se opuso al cumplimiento de la ley mosaica por concebir el cristianismo a partir de sus delirios místicos y frustraciones. Que con un perfil psicológico se describe como un hombre advenedizo, feo, calvo, de nariz ganchuda, corto de vista, piernas arqueadas, con alucinaciones epilépticas, psicótico con reacciones histéricas, presuntuoso, autoritario y egocéntrico. En un intento más por negar la agresión hacia la homosexualidad, tirada en el suelo para ver quién la recoge, con voz lastimera la Iglesia expresa que el fomentar el origen genético de la homosexualidad está promovida por un interés político con el único fin de que la gente responda más positivamente a las exigencias de un cambio que a la doctrina religiosa. ¿Qué hace una institución dedicada a las cuestiones del alma y el espíritu metida en asuntos políticos? Sin ninguna razón para que la Iglesia se sienta sola en esta lucha contra el mal, el presidente George W. Bush, al ver frustrada su enmienda constitucional para prohibir el matrimonio homosexual, decepcionado manifestó un aliento de solidaridad al considerar que el matrimonio gay perjudicaba la santidad de la unión entre un hombre y una mujer. Homofobia manifiesta cuando el 14 de julio del 2004, el Senado estadounidense suspendió por falta de sufragios el debate sobre su discriminatoria enmienda. Pero como no todo es miel sobre hojuelas, para sumar un palito a sus desaciertos, el 20 de mayo del 2004, el gobierno del presidente Bush prohibió la recepción de semen donado por homosexuales, por considerarlos sujetos de alto riesgo de enfermedades sexuales. A pesar del tendencioso argumento, en febrero del mismo año, un grupo de investigadores había advertido al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica que la información científica estaba siendo manipulada por el grupo de ultraderecha, con fines políticos y electoreros. Los resultados se vieron confirmados cuando en los comicios de noviembre del 2004, la enmienda constitucional de Bush se vio favorecida por 11 estados norteamericanos que votaron en contra del matrimonio homosexual. Así fue la manipulación política a favor de intereses partidistas, determinando categóricamente que los homosexuales representaban un grupo de riesgo potencial para la transmisión de enfermedades sexuales. Reforzador negativo que alienta el estigma y fomenta el repudio a la comunidad homosexual. Después de que el grupo marginado encerrado en un closet saliera a mostrarse en manifestaciones con orgullo, en demanda de derechos y respeto, es difícil afirmar estar libres de discriminación. Los avances de aceptación han contrastado con mayor presencia en medios de comunicación masiva y más personajes de la farándula fuera del closet. Lo reprochable en medios de comunicación escrita, radiofónica o televisiva, son 1. La imagen grotesca y denigrante de personajes homosexuales para diversión de un público heterosexual, que como payasos los exponen a la burla y el insulto. 2. La dignidad corrompida de aquellos que siendo homosexuales se prestan a la interpretación de dichos personajes y 3. La falta de seriedad para elevarlos de un denigrante papel cómico y satírico al educativo, informativo y cultural, toda vez que, a través de la historia,
Numerosos nombres del pasado y contemporáneos han engrosado la lista de sobresalientes personajes considerados homosexuales, como pintores, cantantes, poetas, políticos, emperadores, destacados todos, por sus aportes a la humanidad. Denigrando la dignidad del homosexual, se pretende hacer ver como un valor agregado al sexo, que la inteligencia, la virtud, la ética, la honestidad, entre otras virtudes, están determinadas exclusivamente a la preferencia heterosexual. Entre esta fricción de la relativa moral y sus valores, el bien y el mal, el derecho y los límites, la agresión y la sumisión, la libertad y la dignidad humana, se encuentra la tolerancia, que no es lo mismo a la aceptación y el respeto. La tolerancia, disfrazada de indiferencia, no ve, no escucha, no dice, porque para ella no existes. ¿Equivale a la soledad acompañada que denosta la dignidad? Pero hay conductas homosexuales fuera del contexto de una protesta colectiva, que abusando de la tolerancia o indiferencia, son una falta de respeto a la integridad heterosexual. Por ejemplo, la cotidiana experiencia en el atiborrado transporte público, en el que la intolerancia se relaja al verse reducido nuestro espacio vital, en un ambiente húmedo que mezcla el sudor, el perfume, las flatulencias, el mal aliento, con apretones y roces de cuerpos extraños. Pero hay veces que el abuso a esta tolerancia rebasan las muestras de afecto homosexual. Sobre todo, cuando más allá de los besos y abrazos, se dejan ver desde una mano fuera de lugar, señales y miradas obscenas, hasta sexo oral y anal. Dichas actitudes y prácticas también denigran la dignidad homosexual, creando la mala imagen que se aplica como generalidad a toda la comunidad. ¿Qué es lo cuestionable de esto? ¿El grado de conciencia, educación y respeto? ¿Cómo puede exigirse respeto cuando se hace faltando el respeto a quien se les demanda? El ser humano es tan peculiar que durmiendo con el enemigo transforma la ira en afecto y dependencia. Ante la falta de recursos alternativos de escape, hace de la negación un mecanismo de defensa para evitar sentirse amenazado. Pégame, pero no me dejes. Conducidos desde pequeños a los templos de oración, sin más razón que la fuerza de la costumbre, somos engarzados en una filosofía religiosa, que desde corta edad nos enseña a temer al infierno y a Dios. Reprogramados en cada visita, se solidifica una codependencia autoritaria, cuyo reforzador condicionante es la amenaza de excomunión y la condena del alma. ¿Qué obliga a un homosexual a profesar una religión que le rechaza y condena? Si la iglesia la conforman sus feligreses y no ostentosos edificios, coros y sermones. ¿Qué sería de la iglesia sin feligreses? Nada. ¿Qué le impide a un homosexual excomulgar a su verdugo, en lugar de esperar a ser excomulgado por él? Miedo. ¿A qué? ¿Qué dice Erich Fromm respecto a la libertad personal? Fromm agregó la sal y la pimienta al determinismo biológico, al carácter de Freud y al materialismo de Marx. Para él, la libertad es tan difícil de conseguir, que cuando la tenemos huimos de ella. El hombre como animal gregario difícilmente podría vivir en soledad, aunque cada vez que se reúne con otros tiende a perder su libertad, bien sea por autoritarismo, destructividad o conformidad. Denomina autoritarismo a la relación de agresión-sumisión con dos roles, el agresor que, al compenetrarse con otros, no es del todo libre para elegir sus acciones, y el sumiso, por pasivo y complaciente. En esta vía, Fromm incluye como caso extremo las relaciones sádico-masoquistas. En el caso de la destructividad como la segunda vía por la que se pierde la libertad, es aquella que se manifiesta con la brutalidad, el vandalismo, la humillación y el terrorismo. Pero cuando se ve frustrada, se vuelca sobre sí mismo y se exterioriza como suicidio, alcoholismo, drogadicción, etc. Finalmente, la más cotidiana, la conformidad autónoma. Es esa que nos convierte en camaleones sociales, en la que no somos libres ni de elegir, prefiriendo verse como los demás, para no sentirse solo y pasar desapercibidos. A fin de cuentas, las corrientes filosóficas son formas de pensamiento tratando de entender y dar sentido a la vida humana, en la que cada quien tiene la libertad de escoger lo que mejor le plazca. ¿Pero realmente lo hace?